Y en esta mañana tan particular, tan especial, en lo climático con un cielo nublado en el que parece que en algún momento va a llover, y en las sensaciones colectivas, lo que implica la ausencia de el último héroe en este lío en el que nos encontramos, el que con su coherencia nos acompañó durante toda la vida, el Indio Solari. Sigue siendo multitudinaria la presencia en distintos lugares del país. Espera que mañana en ese último adiós allí en la cancha de Racing, bueno, presumimos que es en la cancha de Racing, esa es la información que se está filtrando, aunque oficialmente la familia no la ha dado a conocer, en el último adiós al Indio Solari. Sumamos a esta realidad en el diván a la licenciada Yanina Moreno Samarillo. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buen día, Pablo. Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué han significado las letras de Los Redondos en sus vidas? ¿O del Indio? Me impactó ayer, me ¿Sí? hizo como muy mal, sí. Nos quedamos así como conmocionados. Y fue gran parte de, no digo de la juventud, pero de más, porque trasciende las edades. Sí, claro. Digo es porque uno no puede como aceptar todavía que murió, ¿no? Uh-huh. Pero muy importante, muy crítico, bueno, de estos músicos que son históricos para mí. Y se nos están yendo muchas referencias populares, sí, que son inevitablemente insustituibles, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me pasó un poco con lo del Diego, cuando Sí. falleció el Diego, digo... estuvo Messi, podrán haber jugadores extraordinarios, ninguno como el Diego. No. Es una figura que inevitablemente ya no habrá nada igual, y me parece que pasa lo mismo con el Indio. Sí, nos marca, me parece que es parte del patrimonio que tenemos de nuestro país, es insustituible, digamos. Bueno, ha habido esta semana dos expresiones multitudinarias. La primera, la del 3 de junio, en la que las mujeres salieron a las calles a visibilizar el dolor por los femicidios y a reclamar por la falta de políticas, por las conductas patriarcales y machistas de los hombres como principales responsables de lo que está ocurriendo, y también naturalmente para recordar a Agustina. En esa manifestación popular de dolor y de angustia, de las más masivas en los 11 años, ¿no? Sí, tremendo. Acá en Río Cuarto, más de 5.000 personas. Hubo otras, me parece que, la primera fue una locura, sí. Creo que llegamos a las 10.000 personas, pero sí, digo, debe haber sido las más contundentes. Yo creo que fue la más semana. contundente. Y la del año pasado, no, la vi como más... La del año pasado había poca gente. Más débil, sí. Y me parece que también es el síntoma no solamente de esto que nos interpela como sociedad, sobre todo a las mujeres, que nos pone en una situación terrible, digamos, pero que se le suman un montón de otros factores que socialmente ya no soportamos más, sin dejar esto de lado ni minimizarlo. Es como que ya socialmente hay una ebullición de que basta, no hay más capacidad de tolerancia, y menos a estas cosas. Y este caso de Agustina, creo que en nuestra provincia, ha trascendido, ha movilizado a muchas personas, inclusive yo, como antes no lo he visto, a hombres hablando del tema, que no me hubiera imaginado, y a personas que no tienen que ver con la función pública, que no tienen responsabilidad en esto, pero desde un lugar muy sentido, y lo tomo como valorable a eso. Bueno, inevitablemente el centro de la mirada está puesta en la responsabilidad que los hombres tienen frente a lo que está sucediendo, y esto de alguna manera se expresó en el debate que se dio en el Consejo Deliberante esta semana, el pasado jueves, donde no hubo resoluciones de exigencias o de formulaciones de proyectos políticos que hubieran resultado necesarios. Solamente se aprobó un pedido de difusión, de comunicación, o a través de los medios de comunicación, de concientización, con una campaña impulsada por el municipio. Pareció muy poco frente a la demanda y la exigencia que tiene esta problemática. Pero vamos a escuchar inicialmente lo que señalaba Marisa Caridi, que tiene un dato que ya lo vamos a charlar en detalle, muy fuerte, sobre el número de femicidios en Río Cuarto. Marisa Caridi, la concejal de la Fuerza del Imperio del Sur. A 11 años de la primera marcha masiva del Ni Una Menos, ante un caso de femicidio, el de Kiara Páez, todas nos volcamos a las calles,
ya en ese momento, digamos, para gritar, basta, dejen de matarnos. Ganamos espacio e institucionalidad para abordar la problemática. Sabemos bien que siguió faltando profundidad en las políticas públicas y por ello se siguió reclamando en las calles año tras año. El Observatorio Nacional Mumalá presentó un informe especial donde se destaca una cifra desgarradora. 3.096 femicidios fueron cometidos en Argentina desde el 3 de junio del 2015 al 30 de mayo del 2026. 219 en Córdoba. Y hay otro relevamiento de la ciudad de Río Cuarto desde 1993 al 2022, 25 casos en la ciudad. Estos datos quedan desactualizados día a día, ¿no? Porque cada 32 horas muere violentamente una mujer, una disidencia o algún niño, niña o adolescente. Le escuchábamos a Marisa Caridi, la concejal de la Fuerza del Imperio del Sur. El dato particular de Río Cuarto, ¿no? 25 femicidios entre el 93 y el 2022. Naturalmente ha quedado desactualizado. Sí. Entre el 2022 y el 2026 los hechos que se han incorporado. 25 mujeres asesinadas en aquellos años, ¿no? La dimensión que toman las cifras, ¿no? Sí, sí. Y también a tener en cuenta, Pablo, de que por eso es importante la carátula de femicidio, que no todos han sido considerados femicidios, digamos. Ese número no sabemos si es real, ¿no? Sí. Bueno, son las estadísticas que se cuestionan en la Corte Suprema. Bueno, claro, porque vos imagínate que desde el 93 al 22... ni siquiera estaba, y ni siquiera hoy el Poder Judicial está totalmente deconstruido con esa cabeza y tiene la perspectiva real de género para poder analizar e investigar estas situaciones. Entonces me parece que podría ser un poco más. Uh-huh. Bueno, de hecho son cifras de una Corte Suprema machista, de 3 hombres, en la que ya no está la representación ni siquiera de la jueza que había trabajado en generar estos datos estadísticos, y hoy se cuestiona sobre todo el modo en el que se tratan estas causas, en las que muchas no son definidas como femicidio, y esto es lo que pone dudas sobre las cifras. Pero también habló Antonella Nali, la concejala de Primero Río Cuarto. Una de las preguntas que más salía en las redes sociales era: ¿qué mujer de tu vida tienen que matar para que te importe la violencia de género, no? Y esa pregunta, la verdad que se me quiebra por ahí la voz, no me salen las palabras, porque ni en mis peores pesadillas creo que podría imaginarme un cartel en una marcha con alguna de las mujeres que transitan mi vida. Y ojalá nunca me pase en lo personal. Pero acompañar y ser parte de una movilización como la de ayer, ser parte de la lucha de muchísimas mujeres que nos faltan en la Argentina, hace que lo sienta personal. Es una cosa que no lo puedo manejar. Me corre por las venas. Hace 11 años del primer Ni Una Menos, lo decía recién la concejal Caridi, y es un reclamo que sigue vigente en nuestro país. Pensar que en la Argentina un varón se convierte en femicida cada 31 horas es algo que es tremendo, es muy cruel. Ya no necesitamos las mujeres que nos digan cómo nos tenemos que cuidar. Lo aprendimos desde muy chicas. Yo no recuerdo ni siquiera a qué edad, pero es algo que uno lo trae como mujer, siento que desde que nace o empieza a recorrer sola las primeras cuadras que rodean su casa, con mira bien, cualquier cosa avísame, toca el timbre de un vecino. Antonella Nali, la concejala de Primero Río Cuarto, y una pregunta, la fuerza que tiene tan solo una pregunta, ¿no? ¿Qué
qué muerte de una mujer te permitiría tomar dimensión de lo que implica un femicidio. Sí, sí. Me parece una pregunta sumamente interesante porque apela a la empatía total. Sobre todo, se me viene a la cabeza personas que forman parte, digamos, de los poderes más importantes, funcionarios públicos. Digo, por ahí sola uno piensa que serían como sensibilizados ante, no sé, el femicidio de una hija, de una hermana, de una pareja. Pero bueno, pareciera que nos falta un montón para eso. No hay dimensión, no hay dimensión. Solamente creo que esa dimensión todavía la seguimos tomando las mujeres. Y sin embargo, también debo decir que hay mujeres que cuestionan, ¿no? Pienso en la ministra de Seguridad y me horroriza escuchar lo que escuché. Bueno, pero es que el machismo trasciende, pero por A supuesto. ver, yo lo pensaba a veces de manera más directa y perversa en un personaje como Bullrich, que yo creo que trasciende la cuestión de género, que tiene que ver con lo que implica un personaje tan horrible como ese. Pero también frente a muchas decisiones culturales o formaciones culturales que incluso se han naturalizado tanto que es muy difícil endilgarlas como responsabilidades en sí misma. Digo, por ejemplo, yo me crié en una casa donde a mí no se me permitía lavar los platos. Yo no podía aprender a cocinar. Entonces me di cuenta de todas esas circunstancias, más allá de que pudiera en un intento personal de deconstrucción y demás, cuando me vine a estudiar y era un inútil. Sí. Entonces no podía hacer nada de lo que no me dejaron que hiciera, ¿no? Bueno, esas circunstancias que fueron marcando el lugar que ocupaba cada uno, eran lugares de la construcción de ese modo de violentar el espacio de la mujer. Ni hablar cuando eso significaba la agresión y demás. ¿Sí? Yo recuerdo las primeras marchas de Ni Una Menos, que hablaba con mujeres mayores que nos contaban cómo fueron naturalizando con los años, de que le pegaran una cachetada, de que no las dejaran salir de la casa, de que las cuestionaran por la manera en que se vestían, o si le hablaban al vecino, y se estaban empezando a dar cuenta que eso lo habían vivido ellas personalmente. Empezaba a hacer ruido eso, ¿no? Pero gran parte del problema tiene que ver con esto, con asumir de que también ha habido, como vos planteás, en todas las familias, mamás con este pensamiento, porque también fueron sometidas y educadas de esa forma. Entonces, mamás con pensamientos machistas que educaron hijos machistas. Digo, por eso el tema es de todos, ¿no? Obviamente que las mujeres pagamos como el precio más caro ante esta situación. Y aún hoy, no al nivel que planteas de esas mujeres de otro momento, pero aún hoy se siguen colando un montón de cosas en familias contemporáneas. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Bueno, sí, todavía ocurre, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo educamos adentro de casa, ¿no? Más allá de lo que hagamos en la escuela como política pública y toda la responsabilidad que tiene el Estado. Es mucho del sistema de creencias que está incorporado en la familia. Bueno, recuerdo hace poco, digo hace poco porque es una imagen muy fuerte, que afortunadamente creo que se cambió por una de las hijas. Hubo un femicidio en Buenos Aires, ¿no? El femicida asesina a la mujer y después se suicida. Sí. Una familia de clase media alta, clase alta en realidad en Buenos Aires. Había una decisión de dos de los hijos de enterrarlos juntos, hasta que una de las hijas dijo, no, ¿cómo voy a enterrar al asesino de mi mamá, más allá de que sea mi papá? Pero ya tenían comprado desde hace un tiempo, tradición familiar, no querían romper con esa lógica en la que el panteón y qué sé yo, bueno, había una justificación en ese acto de lo que implica. ¿Y cuántas veces eso ocurrió en el propio tratamiento de los medios, que era una expresión social, esto de la mató porque la amaba, el crimen pasional, era un buen tipo, no sabemos qué pasó, y resulta que había terminado de asesinar a su pareja. Pasa mucho esto que vos decís, Pablo, en el abuso sexual, que es la peor de las formas de la violencia, que generalmente pasa en el centro de vida o en lo más cercano, donde a veces la mamá sabe que su pareja, que es el papá de sus hijos, abusó,
y lo deja como pasar, no creyendo en el relato de la niña o el niño, quien sea, que generalmente es la niña o el adolescente, y está ahí como, bueno, pero es un tipo educado, ¿no? Es un tipo respetable. Bueno, hay todavía una cosa ahí que está complicada. Bueno, el abusador serial en Córdoba. Bueno, cuando murió, exacto. la cantidad de vecinos, de gente que salió a decir, pero era un buen tipo, Sí. era muy... Bueno, y lo que había hecho ese personaje. Vamos a escuchar a la concejala Ana Basqueto, también de Primero Río Cuarto. Impotencia, indignación, una vida arrebatada que provoca el dolor más profundo. El asesinato de Agostina Vega es un golpe al corazón de toda la sociedad. Cuando una persona muere en circunstancias tan terribles, cuando una persona mata a otra, lo primero que se quiebra es el pacto más sagrado que tenemos, que es el de proteger a las personas. ¿Qué falló? ¿Qué falla cuando una tragedia de esta magnitud ocurre? ¿Qué mecanismos de control no funcionaron? Hoy no alcanza con lamentarnos. Necesitamos revisar las decisiones, las actuaciones y las omisiones que contribuyeron a que se llegara a este desenlace. Necesitamos urgente un Estado presente, no un Estado que llegue tarde. Merecemos respuestas claras. Necesitamos saber por qué no se evitó lo evitable. Antecedentes, denuncias, alertas que no fueron atendidas. ¿Se actuó con la diligencia que correspondía? ¿Qué explicaciones se dan para avalar el ascenso a una persona que no tenía ficha limpia? ¿Qué explicaciones da el concejal de la ciudad de Córdoba para defender y cubrir al imputado y además hacer declaraciones improcedentes que todos escuchamos con espanto? La escuchábamos a la concejala Ana Basqueto, que fue la que formuló más un discurso de tipo posicionamiento político partidario frente a lo que estaba ocurriendo. Uno puede decir inicialmente con muchas verdades sobre lo que implica la responsabilidad política del gobierno provincial y de la Municipalidad de Córdoba, con este concejal que para nosotros, la mayoría de quienes nos vivimos en Córdoba, fue un personaje nuevo en la discusión, pero que inevitablemente tiene una responsabilidad política frente a esto. Ahora, también uno no puede evitar plantearse que Ana Basqueto forma parte de una estructura política alineada a la fuerza libertaria, que precisamente lo que aspira es que el Estado no tenga una participación directa, que ha desmantelado todas las estructuras vinculadas con la violencia de género, y que no se plantea que sea el Estado el que tenga que acudir en busca de las víctimas. Bueno, en esta contradicción también están los debates que se dan sociales y políticos, ¿no? Sí, yo escuchaba necesitamos, y es verdad, eso desde la individualidad como mujer me parece perfecto y coherente, pero lo que también necesitamos cuando somos funcionarios públicos, y lo digo desde haber tenido la experiencia, es interpelar a nuestro propio grupo político. Y me ha pasado, siendo subsecretaria en su momento de Niñez, Adolescencia y Familia, de entrar a un gabinete y discutir con todo el mundo y terminar siendo la loca, ¿no? Entonces ahí hay un doble Las estructuras juego. políticas son esencialmente machistas. Totalmente, totalmente. Y también está la creencia en los gobiernos de que, bueno, ponemos una mujer más como subsecretario o secretaria o ministra o lo que sea, y le resolvemos, vamos equiparando el número. Y no se trata de cuanti, no es una Ahora ni investigación. siquiera tienen ese decoro, ¿no? No, De hecho, ahora- en la antes lo municipalidad, tenían, sí. creo que salvo Carimboñi, no hay secretarias. No. En la provincia creo que hay un solo ministerio o dos. Laura Yure, no sé si hay alguna más, porque ha habido tantos cambios ahora. sí. Y en La Nación hay, en algún momento había 2 mujeres en la escasez de ministerios, y eso no quiere decir tampoco de que No. haya una postura más abierta No. hacia No, la mujer, no tiene ¿no? absolutamente nada que ver, pero digo, hacia la cuestión, y generalmente, te diría casi en el 100%,
en estas áreas que deben gestionar políticas públicas al respecto son mujeres. Es como que, bueno, hay que vayan las mujeres. Y ahí va lo débil, ¿me entendés? Y va el débil presupuesto también. Y los equipos técnicos son mayormente de mujeres. Bueno, nunca en la Secretaría de Obras Públicas hay una mujer. Bueno, y en economía No. tampoco. Ni tampoco, generalmente no. Claro, bueno, en algún momento estuvo María Alicia Panza. Claro. Como secretaria económica, pero en general son hombres. En Ahora, general pero le adjudican a las mujeres, anda a educación por esa cuestión del cuidado, anda género, mira, pero no. Sí. Tengo ahí como una cuestión muy personal, pero creo que mucho tiene que ver con esto de que las mujeres no negociamos algunas cosas. Ajá. Y somos intransigentes. Entonces, en esto de, bueno, viste, ablandar todo en las discusiones políticas de mesas más chicas, y la mujer es como que viene a romper los quinotos de alguna manera. Entonces es preferible que esté en esas otras áreas donde ella entiende, porque es sensible, porque sigue asignándose a ese lugar del rol maternal, afectivo, una cosa como si no pudiéramos estar en las ciencias duras. Efectivamente, bueno. ¿no? Esa mirada que se sostiene en ese contexto. Y ahí me parece que la concejal tiene que hacer una doble fortaleza de verse no solo como individuo, mujer, sino también como funcionario, interpelar su espacio político. También es justo decir que este no es solo una cuestión adjudicable a Ana Baschetto. No, por supuesto. El debate en el Consejo Deliberante pareció un análisis desde la opinión y no desde el lugar funcional que se ocupa. Y en el lugar funcional que se ocupa, y bueno, tenés que generar políticas que modifiquen el hecho de que en el municipio faltan recursos, falten presupuestos, que falten estructuras, que se hayan... porque no fue solamente Milei. No hay más Ministerio de Género en la provincia, no hay más Secretaría de Género en la municipalidad, y los autos que tienen que trasladar a las mujeres que van a acudir a trabajar con los niños o con las mujeres golpeadas no funcionan adecuadamente, y no hay condiciones presupuestarias y no alcanzan los recursos técnicos. Bueno, el Consejo Deliberante también es un espacio de debate en este sentido. Pero que totalmente, en ese sentido yo creo que las vi como muy atravesadas, ¿no? Porque fue una... Era muy reciente y estaba la marcha, también es cierto, fue muy es verdad. atravesada por lo emocional, pero bueno, uno tiene una responsabilidad y digo, el poder legislativo de Río Cuarto, una ciudad grande, intermedia, de las características, capital alterna y todas las características que tiene, digo, tenés que tener una postura más fuerte, no va a alcanzar con una marcha, está naturalmente. Genial. Ahora, también no seamos injustos en esto, lo digo en lo personal, no quiero ser injusto en esto, con las mujeres que visibilizaron su dolor en una audiencia cuando el resto de los concejales no aportó absolutamente nada, ¿no? El resto de los varones que estaban allí en el Consejo Deliberante no aportaron nada, discursos vacíos y demás, pero además hagan políticas, resuelvan problemas, porque si no estamos en la misma circunstancia, esto de adherir al dolor de las mujeres. Lo que tienen que hacer es generar políticas y acciones que evidentemente no las están haciendo, no las están generando, no están actuando como debería, porque ahí está la responsabilidad. Exacto, ¿no? Tengo la sensación que fue como un discurso de los varones políticamente correcto, pero como una palmadita de, bueno, pobres, y lo tienen que resolver ustedes. Ahí están para formular acciones de resolución. Habló Leticia Paulesi también de la Fuerza del Imperio del Sur. Decir que las mujeres tenemos que cumplir ciertos roles de una manera y no de otra, que tenemos que vestirnos de una manera y no de otra, que tenemos que ir a ciertos lugares y no a otros, que tenemos que hablar de una manera y no de otra con ciertas personas, ¿no? Entonces, de esta manera, juzgamos a cuáles son las funciones y precisamente estos roles que debemos desempeñar en sociedad. Aprendamos tampoco a no creer que quienes pasan o transitan por diferentes situaciones de vulnerabilidad social, juzguemos y digamos, se lo merecen. Eso se lo merecen. O qué habrán hecho, o con quién se han juntado. Ayer veía un video tremendo, pero muy aleccionador, donde una chica toda golpeada decía, y seguro que le serví el té caliente. Pero no, sí, fue culpa mía, que llegué tarde. No, y no le avisé con quién me juntaba. Bueno, sí,
tendría que haberlo pensado antes. Leticia Paulici haciendo referencia a todos esos mandatos que buscan, bueno, en el caso de Agostina ha quedado muy visibilizado, ¿no? Inicialmente se lo vio al padre como un héroe, un padre que estaba ausente, que además fue denunciado por la propia Agostina por violencia de género, y se buscaba responsabilidades en la mamá. Bueno, la primera reacción machista de los medios de una sociedad que apelaba a esos atajos de siempre, ¿no? Sí, ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad total de cómo transmiten y cómo le van poniendo palabra de acompañamiento desde ese sistema de creencias patriarcal, ¿no? Y vos fíjate, yo vi muchas notas, Pablo, que entre periodistas se validaban. Y cuando una mujer periodista intervenía, era como un intento de silenciar, ¿no? De que no era así lo que estaba diciendo. A mí me parece que eso es lo más complejo de esto, porque justamente son medios de comunicación y es lo que nos entra todo el tiempo. Entonces hay que hacer ahí también una cuestión de crítica profunda para revisar estas cosas. Porque nadie se pregunta nada. No digo nadie, no me gusta generalizar, porque no todos los hombres trabajan de esa manera, pero digo, hay una responsabilidad importante que no la estamos utilizando bien. Igualmente yo creo que, mira, en este caso en particular es necesario generalizar, porque evidentemente hay una responsabilidad de género, de hombres, que son los femicidas, que son los que consolidan esta cultura, porque en algún momento aparece ese machismo, nos aparece ese machismo, de alguna manera, en cada aún cuando hagamos un esfuerzo en desconstruirnos en ese proceso, ¿no? Sí. Fue todo juzgado, desde la mamá, que también es mujer, que por qué habilitaba eso. Escuché terriblemente decir que hasta por la forma de caminar de la niña ya había dejado de ser virgen. Apareció un video de la mamá con Agostina, creo que en la cancha de Racing, me parece, que como Agostina estaba tomando algo, ya la juzgaban a la mamá por eso, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es la lógica que tenemos que romper. Habló también María Florencia Stinson, quien es concejala de Hacemos por Córdoba. En estos últimos días hemos visto, respecto al caso desastroso y desagradable de la nena Agostina, cómo ponen el foco no solamente en la víctima, sino en la madre de la nena. Cuando nadie habla del padre, que hacía un año que no la veía. Pero cuando aparece el padre es un héroe, es Superman. Apareció, investigó. ¿Cuándo apareció? Cuando la nena ya estaba desaparecida. Invitar a los varones, a los hombres, a los que están acá, muchos seguro mirando el celular, a que sean parte del movimiento. Y con esto digo, no solamente vayan a la marcha o adhieran a un proyecto. Todos los días deben interpelarse, deben reflexionar, deben indignarse como nosotros. Yo no los veo indignados, no los veo espantados, horrorizados. No son todos los hombres, pero siempre es un hombre. Nos violan, nos matan y ahora nos descuartizan y nos tiran en bolsas de residuos. Son ustedes, no somos nosotras. Hagan un mea culpa, reflexionen, piensen que pueden cambiar todos los días un poco. Si hace falta estudien, seguramente les hace falta estudiar. Lean, escuchen a las mujeres. Y sobre todo, empezando por lo más básico, hablen con sus amigos, hoy que es jueves de Peña. Espántense junto con sus amigos. No hablen solo de fútbol y del mundial. Descuartizaron una nena de 14 años, más Dulce también en Misiones. Somos 96 en lo que va del año. El testimonio de María Florencia fue el más directo, ¿no? En hacer alusión a la responsabilidad que tenemos frente a lo que está sucediendo. Sí, yo creo que ahí es como lo más crudo de lo que podemos decir. Pasa como de largo en esto que decíamos también recién anteriormente, de ver desde los prejuicios cómo era Agostina, su mamá y todo este tema, y nadie está pensando cómo se descuartiza una persona, y lo digo así. ¿Cómo haces para matar primero y después descuartizar?
y después meterlo en una bolsa y enterrarlo, tirarlo. Digo, hay que pensar en eso, por más que nos haga mal, porque no nos entra en la cabeza. No, claro, y después de eso mandarle un mensaje a la mamá diciéndole, bueno, quédate tranquila, bueno, ¿no? Que también poner en esta categoría de, bueno, son unos enfermos, la perversidad, bueno, a ver, no, es una conducta humana. Es una conducta humana. Después, en todo caso, revisemos el Código Penal y no hablemos más de perpetua para poner 10, 15 años. Hablemos de perpetua para siempre. Perpetua es para siempre. Ahí hay que revisar la cuestión legislativa. Y ni por buena conducta ni por nada, porque no vuelve más una persona que comete este tipo de actos, no vuelve más para atrás. Entonces, esa cuestión tan espectacular de la cosa, no lo digo desde un lugar amarillista, pero tenemos que pensarlo. ¿Qué pensás vos, Pablo? Tenés 2 hijas. Si una hija la matan y la descuartizan, ¿cómo te puede entrar eso en la cabeza? Y yo la verdad que también vi un papá ahí como, sí, conmovido, pero que aparece después de cuánto, no es juzgado, es un ex policía. Y esto que planteaba la concejal, digo, yo creo que los hombres no saben lo que es andar con miedo en la calle. Yo tengo 48 años y vuelvo de una juntada con amigas y están esperando en el grupo, todas estamos esperando que pongamos, ya entré, estoy en casa. Es horrible, Pablo, ustedes no lo saben los hombres, perdón que te incluya, sí, pero claro. es así, porque ustedes no se avisan que llegaron a casa. Y eso, que también lo planteó la concejal Nali, desde chiquito está como internalizado como un mandato más de te tenés que cuidar y vos tenés que aprender a cuidarte. Bueno, empecemos a pedirle al hombre que empiece a respetar la vida de otro ser que es igual que él, pero es una mujer, ¿no? Fíjate que el hombre no vive con esa amenaza, con ese temor, no estás preocupado que cuando vuelve y demás. Pero también eso es consecuencia del propio contexto en el que el machismo puede asesinar o violar o descuartizar a una mujer, pero también es absolutamente violento con el hombre, porque frente a estas definiciones vos decías, bueno, no estás preocupado, pero si te pasa algo y bueno, tenés que enfrentarlo, o no sos hombre para pegarle una piña o para... Entonces el propio te machismo empuja, te pone en otro lugar de la violencia, ¿no? Sí, en el que vos tenés que tener las respuestas o físicas o lo que fuera para poder enfrentarlo. Hasta ¿no? en lo mínimo, no sé, que te muestran una foto de una mujer desnuda en el teléfono y si no te reís y no validás ahí a tu par como hombre, decir, que no puedes cuestionar eso porque sos un estúpido, para no decir otra palabra. Bueno, lo que decía la concejala sobre la Peña de los Jueves, que lo que estaba planteando es ser capaces de interpelar esos escenarios para poder dar mejores respuestas. Chani, quiero agradecerte muchísimo, nos parecía que era un análisis que había que recuperar en este cierre de la semana, también desde la mirada que se fue expresando institucional o políticamente, aun cuando consideramos que las respuestas deberían haber sido más profundas, no adjudicables naturalmente solo a las mujeres que estaban allí expresando el dolor después de una marcha, sino fundamentalmente a los concejales que nada hicieron como respuesta frente a eso, ante un municipio que ha debilitado las estructuras de respuesta para la niñez, para la adolescencia y para las cuestiones de género, ante una provincia que ha debilitado y que además ha expresado las manipulaciones políticas que hay detrás de lo de Agostina. Ha sido muy burdo, muy absurdo, pero debe haber un montón de casos similares a esto, y ante un gobierno nacional que destruye absolutamente todo lo que tiene que ver con lo público del Estado y que naturalmente en eso tiene que ver con las políticas públicas. Señora, muchísimas gracias. Disfrute del fin de... En un ratito vamos a tener a 2 de las víctimas del caso González, del docente de hockey de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abusador de niñas, de adolescentes, de compañeras de trabajo, que sigue libre. Tremendo. Que no ha sido juzgado todavía, ha utilizado hasta la última gota de apelaciones judiciales. Esto está en el Tribunal Superior de Justicia y todavía no hay una respuesta. Como nunca estuvo preso, el Tribunal Superior de Justicia se toma todos los tiempos y las víctimas se lo cruzan en la calle. Bueno, estarán aquí en los estudios de la radio en minutos nada más. Gracias, señora. Un placer, Pablo, gracias.